cuatro Cuatro incas. ¿cierto? Los Cuatro cuatro incas. primeros incas. Está el fundador, que es, ¿quién es el fundador del imperio? Manco Cápac. Manco Cápac. ¿Cierto? El primer inca, el fundador del imperio. Luego tenemos a su hijo, A su hijo Siroca. Sinchiroca, ¿no? ¿Por qué le escogieron a Sinchiroca? Porque era el más hábil de los hijos. Luego muere Sinchiroca y viene... Yoke Yupanqui. Yupanqui. ¿Qué significa yoke? Significa Zurdo, mi zurdo. Zurdo. ¿no? Y finalmente viene Maitacapa. Maitacapa, que es el que ya expande, ¿no? ¿A dónde llega Maitacapa? ¿A dónde llega? A Bolivia, mija, Bolivia. ¿Cierto? Maitacapa ya con sus habilidades estratégicas ya sale de Cusco, ya está todo Cusco dominado y llega a la zona del límite con Bolivia, llega a invadir y a dominar a los Tiahuanaco y toma la zona ya de Bolivia. O sea, el imperio está creciendo, ¿no? Eso empieza con Maitacapa, aproximadamente Maitacapa. Ya, vamos a seguir, la tarea fue esa, ajá, muy bien Angie, la tarea fue que dibujaran a los cuatro primeros incas. Continuamos, número 5. Ya, número 5 voy a dictar y vamos a ver el video. Ya, viendo. ¿Tenemos el título o no? No ponemos el título porque estamos en el mismo tema. Porque estamos siguiendo el mismo tema. Ajá. 5. Ya saben que yo paro y explico, ¿cierto? Vamos a ver nuestro video. Ay. Un usurpador que lo destruyó. Manco Cápac, primer inca, cuyo nombre significa el gran señor, fue el fundador del Tahuantinsuyo y según la leyenda y tradición, nació junto a su hermana y esposa Mama Ocllo en la isla del lago Titicaca, siendo enviados por su padre el Sol a fundar su imperio en donde se enterrase la vara de oro que portaban, la misma que terminó hundiéndose en el cerro Guanacaure, en el Cusco. Sucedido esto, Manco Cápac instruyó a los hombres en arquitectura, agricultura, religión y a obedecer la ley, mientras Mama Ocllo enseñó a las mujeres la textilería y a gobernar una familia. Manco Cápac, a efectos de gobernar el naciente imperio, nombró caciques y curacas, estableciendo además la adoración al sol, disponiendo ritos y sacrificios en su honor. Sinchiroca, segundo inca. Primogénito de Manco Cápac, su nombre significa valiente, nombre adecuado para él debido a que su destreza física excedía a todos los de su tiempo. Extendió los terrenos de su padre sin usar armas o violencia, solo con su capacidad de persuasión. Sinchiroca vivió pacíficamente y fue amado por todos sus súbditos hasta su fallecimiento. Yoke Yupanqui, tercer inca. Hijo de Sinchiroca, fue llamado Yoke por ser zurdo y Yupanqui debido a sus virtudes y hazañas. Yoke Yupanqui logró incluir en su gobierno otros señoríos sin hacer uso de la violencia, puesto que los pueblos ya estaban prevenidos del poder del ejército inca. Sin embargo, al llegar a la nación denominada Ayaviri, se encontró con un grupo armado que buscaba repeler sus intenciones de soberanía, aunque finalmente, al no poder resistir más, se rindieron con resignación. El Inca los recibió con piedad y afabilidad, otorgándoles el perdón por su tenaz resistencia, construyendo una fortaleza para conservar y defender su conquista, llamándola Pucará. Maita Cápac, cuarto Inca. Primogénito de Yoke Yupanqui, atravesó el Titicaca con su ejército en balsas y entró en la provincia de Tiahuanaco, a la que sometió sin dificultad. Buscando expandir el imperio por occidente, ordenó la construcción de un puente que atravesaría el gran río Apurímac, el mismo que estaría hecho de bejucos tejidos en trenzas, y que fue el mayor puente de todo el imperio. De camino a Cumpivilca se encontró con una formidable ciénaga que le impedía el paso, por lo que ordenó construir una calzada de piedras y tepes, poniendo él mismo. Entonces vemos que vamos a agregar ahí, antes de llegar al número 5, ¿no? Que Maita Cápac ya empieza a, además de expandir el imperio, porque llega hasta los límites con Bolivia, ¿no? Empieza a realizar grandes construcciones, como puentes colgantes y como puentes de piedra, porque dado a que el imperio crecía,
necesitaban trasladarse de un lugar a otro. Así que vamos a agregar, antes de pasar al número 5, por favor, vamos a agregar. Una cosa, donde dice Cuatio Maitacapa, seguimos escribiendo allí. Ajá, vamos a agregar. Ya. Realizó grandes construcciones. No estamos en el 5 por si acaso, todavía no he entrado al 5. Antes del quinto Inca tenemos que terminar con Maita Cápac. ¿Ya? Realizó. ¿Puede repetir? Mismo, las piedras de la construcción. A ver, dije, por favor. Dije Realizó. que realizó grandes construcciones como puentes colgantes y puentes de piedra. ¿Ya escribiste, Camila? Realizó construcciones, grandes construcciones como puentes colgantes y puentes de piedra. Para mantener la comunicación, con zonas de difícil acceso. Con zonas de difícil acceso. Con zonas de difícil acceso. ¿No? Porque no podían llegar, pues, ¿no? No podían llegar a tal lugar y construyó el puente y hacía más fácil el acceso. No podían cruzar de un lado a otro, ¿no? Y hacía puentes de piedra, ¿no? Inteligente Maita Cápac, ¿no? El imperio crecía y necesitaba estas construcciones. ¿Ya? Seguimos. Para dar el ejemplo y ánimo a sus súbditos. Cápac Yupanqui, quinto Inca, primogénito de Maita Cápac. A ver, Cápac Yupanqui. Ponen como número 5 Cápac Yupanqui. Cápac Yupanqui. Cápac Yupanqui. ¿Listo? Rapidito, por favor. Subrayen el número 5. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Todavía no voy a dictar. Escuchamos. Dar el ejemplo y ánimo a sus súbditos. Cápac Yupanqui, quinto Inca, primogénito de Maita Cápac, fabricó un segundo puente sobre el río Apurímac, mayor que el realizado por su padre. Además, un puente flotante de paja en el desaguadero del Titicaca, los cuales permitieron ampliar sus límites por el norte y sur del imperio. Designó a su hermano Auquititu para continuar con las conquistas, entre las que destaca Cotapampa y Cotanera por el norte, las cuales se sometieron buscando protección contra los chancas que los hostilizaban, y Cochapampa y Chayanta por el sur, quienes se sometieron al Inca solo por la justicia de sus leyes. Inca Roca, sexto Inca. Entonces, ahora sí, ponemos 5. Cápac Yupanqui. Continuó, 2 puntos, continuó con la construcción,
continuó con la construcción de otro puente colgante, como lo hizo su padre. Continuó con la construcción de otro puente colgante. De otro puente colgante, como lo hizo su padre. Y además construyó un puente flotante. Y además construyó un puente flotante. Coma, siguió con las conquistas de nuevos pueblos. Siguió con las conquistas de nuevos pueblos. Siguió con las conquistas de nuevos pueblos. Como Cotapampa, Cotanera, siguió con la conquista de nuevos pueblos como Cotapampa, Cotanera, Cochapampa, Chayanta y otros. Seguimos. Ahí está lo pueden ver en la pantalla, el nombre de los pueblos que siguió conquistando Capac Yupanqui, hijo de Mayta Capac. Capac Yupanqui. ¿Listo? ¿Listo, Neymar? ¿Escribiste todo? Ya. Voy a seguir. Escuche, por favor. Justicia de sus leyes. Inca Roca, sexto Inca. Llamado Príncipe Prudente, fue el heredero de Mayta Capac y ya desde antes de recibir la Mascaipacha había asegurado al imperio la conquista de varias provincias. En ese afán de expansión es que organiza 3 expediciones. La primera salida fue por el Chinchaysuyo, atrayendo la obediencia de algunas provincias chancas, las mismas que se sometieron solo por no contar con fuerzas suficientes para un enfrentamiento. En la segunda salida se dirigió al este del Cusco, conquistando diversos pueblos del oriente. En la tercera salida, ensanchó el imperio en sus 4 puntos cardinales. Inca Roca también construyó los yachayhuasis o escuelas para jóvenes nobles y se sugiere que gobernó durante 50 años. Yaguarhuacac, séptimo Inca. Ah, interesante, ¿no? Inca Roca, hijo de Capac Yupanqui, ya cada inca no continuaba con esa expansión, cosa que no hacen los gobiernos de ahora en el país, ¿no? En el Perú, cada presidente que entra destruye lo que hace el otro, más bien, ¿no? Y retrocedemos en vez de avanzar. En cambio acá, ¿no? En los incas del Tahuantinsuyo, vemos que cada hijo continuaba con la labor de su antecesor, de su padre. Seguía agrandando más el imperio, seguía construyendo más puentes, ¿no? Seguía creciendo. ¿No? ¿Ven la diferencia? Ponemos entonces número 6, Inca Roca. Número 6, Inca Roca. Julie, número 6, Inca Roca. 2 puntos, voy a dictar. ¿Qué pasó? Espera, Miss. Rapidito, usted hace rato, 3 veces he dicho Inca Roca, y me miran y no escriben. Vamos. Inca Roca, 2 puntos. Considerado el Inca prudente.
considerado el Inca prudente. Coma. Organizó 3 expediciones de conquista. Coma. Organizó 3 expediciones de conquista. Organizó 3 expediciones de conquista. 2 puntos. 1, llegando a conquistar, llegando a dominar, perdón. 1, llegando a dominar las provincias chancas cercanas al Chinchaysuyo. Llegando a dominar las provincias chancas, así se llamaban la zona chancas, los chancas, las provincias chancas cercanas al Chinchaysuyo. Chinchaysuyo va con mayúscula porque es el nombre de un suyo. Cercanas al, por favor, la que repite soy yo, si me atraso dejo espacio. Cercanas al Chinchaysuyo. Punto y coma. En la segunda expedición llegó a dominar a los pueblos del este de Cusco. En la segunda expedición llegó a dominar a los pueblos del este o del oriente de Cusco, como lo quieran poner. Del este o del oriente de Cusco. Hizo una cosa. Además, logró la construcción del, con mayúscula, además logró la construcción del Yachayhuasi. ¿Qué cosa era el Yachayhuasi? Yachayhuasi con Y. Yachayhuasi. Mayúscula. ¿Qué cosa era el Yachayhuasi? Ya nosotros lo hemos hablado. ¿Qué era el Yachayhuasi? La casa del... Ahí estaba la mauta en el Yachayhuasi. Dime, vale. La casa del saber. La casa del saber, ¿cierto? Era el colegio, ¿no? Era el lugar donde se impartía la educación. ¿A quiénes? ¿A quiénes, Fernanda? ¿A quiénes se les daba educación en el Yachayhuasi?
A las mujeres. A ver, Doménica. ¿A quiénes se les daba educación en el Yachaywasi? A los niños pobres, ¿A los pobres? a los adolescentes, creo. A ver, no estamos inventando acá, ¿cierto? Estamos atendiendo nuestra clase. Estamos recordando algo que ya aprendimos, Doménica. No estamos ahorita improvisando. Valentina, ¿a quién se daba educación en el Yachaywasi? Jóvenes y niños de la nobleza. A la nobleza. Ha sido pregunta de examen para la universidad. A la nobleza. Entonces van a poner eso entre paréntesis, ¿no? Colegio, entre paréntesis, al costado de Yachaywasi, colegio, donde se impartía la educación de la nobleza. Colegio, Neymar, donde se impartía la educación de la nobleza. Colegio donde se impartía educación a la nobleza. El pueblo no recibía educación formal en el Yachaywasi. A ver, por favor, repasen las clases. Si no hay repaso de clases, no me demuestran que tienen los contenidos y las capacidades de 4º grado para entrar a 5º grado. Ya hemos hablado de eso. 7. Séptimo Inca, número 7, Yaguarhuaca. 7, Yaguarhuaca. Yaguarhuaca. ¿Ya está? Yaguarhuaca. Aquí está, miren, ven en la pantalla. Yaguarhuaca. Vamos a escuchar. Inca. Primogénito de Inca Roca, llamado así porque se dice que lloró sangre al nacer, hecho que le atrajo diversas supersticiones y augurios de tal manera negativos que lo llenaron de temores, al punto de encargar a su hermano Inca Maita la dirección del ejército, con la orden de continuar con las conquistas y la expansión del imperio. Fue tomado prisionero y posteriormente asesinado por los Kuntis. Este hecho mostró la debilidad del poderío inca e invitó a los demás pueblos a rebelarse contra ellos. Viracocha Inca, 8º Inca. No fue hijo de... Entonces, ¿Yaguarhuaca tuvo un buen gobierno? No. Parece que no, ¿no? Yaguarhuaca no tuvo un buen gobierno, ¿no? Lloró sangre, Entonces, fueron a la cárcel y lo secuestraron. coincidió con una profecía, ¿no? Porque los incas creían mucho en los dioses y también creían en las profecías. Entonces, cuando Yaguarhuaca nace, dicen de que lloró lágrimas de sangre. Entonces, ya en el imperio se decía que no iba a ser un buen inca, ¿no? Que traía la desgracia, ¿no? Por eso es que le pusieron Yaguarhuaca, ¿no? El que llora Miss una cosa. Exacto. Solo por al nacer y lloró sangre significa de que no va a ser un buen inca. Claro, traía la desgracia al imperio, según la interpretación de ellos, ¿no? Según la interpretación de ellos. Y coincidió, ¿no? Porque él, cuando creció, pues se llenó de temores, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y decidió encargar el ejército a su hermano, el cual fue apresado, ¿no? Porque llegaron a invadir unos pueblos, ¿no? A sublevarse unos pueblos y a someter a su hermano. Y no tuvo un buen imperio, un buen gobierno, ¿ok? Durante su época. Vamos a ver qué pasa después. Ponemos ahí entonces Yaguarhuaca, ¿no? 2 puntos. Inca
que desde la niñez creció con temores. Inca que desde la niñez. Inca, Fernanda, ¿qué cosa no entiendes? Inca que desde la niñez creció con temores. ¿Y Valentina, está bien? Ya. Inca que desde la niñez creció con temores, ya que al nacer, lloró lágrimas de sangre. Lágrimas de sangre con rojo, para que se acuerden. Lloró lágrimas de sangre. Repito, ya que al nacer lloró lágrimas de sangre. Presagiando así presagiando con G, no con J, presagiando así un presagio, ¿no? Algo que va a pasar, presagiando así que no tendría un buen gobierno. Dándose en su gobierno la sublevación de algunos pueblos. Me hizo una cosa. Dándose en su gobierno la sublevación se rebelaban, ¿no? De algunos Me pueblos. hizo una cosa. Después de poner de que no tenía un buen gobierno, ponemos lo que usted dictó, lo que usted dijo. Sí. Estoy dictando. Por eso es que pido, Máximo, que no me interrumpas cuando yo estoy dictando. Yo repito lo suficiente porque si no tus compañeros se confunden, hijo, si tú me interrumpes. Yo repito varias veces. Por favor. Ashley, dime, hija. ¿Podemos entrar? Vamos a ver, querida, ya vamos a ver un ratito. ¿Qué les toca después? Informática, ¿no? 11:20, ¿no? ¿Qué hora es? 11:06. Ya vamos a entrar unos minutos ya, pero cuando se corte, ¿ya? Seguimos. Gracias, hija, por hacerme acordar. Ya. Seguimos con el Inca más famoso. Con el más famoso del imperio. Viene el Inca llamado como el dios. ¿Cómo se llamaba el dios principal de los incas? Huiracocha. El Inca que viene le pusieron Huiracocha. Así que ponemos 8. Huiracocha Inca. Ojo, no se deben equivocar. No es el diosa. No es el diosa. escribe Huiracocha o Huiracocha. Pueden escribirlo con W o con B, no hay problema. O con H. Ya, así aparece en diferentes fuentes, no hay problema. Pueden escribirlo con H, pueden escribirlo con V, pueden escribirlo con W. La cosa es que lo escriban, hijos. Empiezo la siguiente sesión y todos han escrito Huiracocha Inca. Número 8, 2 puntos. Nos vamos. Volvemos a entrar, ¿ya? Huiracocha Inca. A ver, ¿ya está? Vamos a volver a entrar, por favor.